Buenas noches, Infogueres, bienvenidos a esta semana totalmente atípica, lo estaba ahora mismo comentando con los invitados de hoy. Hoy es miércoles, no es día de Infogueres, pero es que mañana jueves es el día de Santa Faz, hay que respetar los festivos, así que estamos hoy en casa, bueno, en nuestras redes sociales estamos en todo momento, pero en vuestra casa, en vuestra tele, estamos hoy, miércoles, víspera de Santa Faz, víspera del fin de semana de las elecciones de la belleza del FOC, que bueno, tenemos ya solicitada a la Federación de los Fogueres que la semana que viene podamos tener aquí a las flamantes recién elegidas. Estamos a la espera de respuesta, pero entonces ya os estoy anticipando que la semana que viene el contenido del programa, en principio, si coordinamos las agendas con Federación de Fogueres, serán pues la chica y la niña que este viernes y este sábado tengan esa fortuna de escuchar sus nombres en el octavo sobre de la Plaza de Toros, así que os invito a todos evidentemente a que os conectéis por la vía que sea a las retransmisiones de todos los compañeros, de todos los medios, de todos los que vamos a ofrecer esas elecciones de la belleza del FOC y que disfrutéis de esos espectáculos. Víspera de Santa Faz, acabamos de dejar atrás la Semana Santa y al final uno llega a un momento que se plantea y dice, y en esta semana tan extraña o tan diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿a qué le podemos dedicar el programa en Infogueres? Y de repente, pues una cosa que hay por aquí que se conecta con esta que está aquí, que las mías me están demasiado conectadas siempre, pues empieza a atar cabos y dice, pues si venimos de la Semana Santa, venimos además de un domingo de resurrección en el que no pudo salir la procesión de la Virgen de la Alegría, estamos en la víspera de la Plaza de Toros, de la elección de la belleza del FOC, y hace exactamente 25 años del año 1999, que fue cuando un 3 de enero nos dejaba José Ángel Guirao. Así que pues se conectaron todas las conexiones, Virgen de la Alegría, Plaza de Toros, 25 años, y dije, pues este programa va a ir dedicado a José Ángel Guirao. Así que como además también hay una generación, porque ya os estoy diciendo que hay 25 años, una generación entera que no lo conoce, que estará oyendo hablar de él constantemente, pero hay una generación, suena grande decirlo, que no lo conoce, que no tendrá evidentemente tanto conocimiento de sus vivencias y de quién era, de su persona, pues para eso está este programa. Y tengo aquí a 4 invitados que todos los acérrimos de Infogueres que estáis ahí, que sois muchos y desde aquí os mando un abrazo muy grande, sé que vais a disfrutar mucho con las 4 personas que están hoy aquí. Y a la primera que voy a saludar, por supuestísimo, por el tiempo que hace que no la veía y por la ilusión que me hace que esté aquí, es Vilma Ñeco. Muy buenas noches, Vilma. Hola, buenas noches, bienvenidísima, si existe ese superlativo, a Infogueres. No sabes la alegría que me da tenerte aquí, a mi derecha. No sabes la alegría que me da. Pues yo también estoy muy contenta. Amiga, compañera, bueno, un poco un todo de José Ángel Guirao, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que fuimos un poco de todo. O sea, amigos, pues lo máximo, ha sido mi mejor amigo. No quiero emocionarme. Hoy se puede. Bueno, aquí en Infogueres se puede siempre. Ha sido mi mejor amigo y cuando lo perdí, pues lo perdí todo. Perdí la fiesta y lo perdí a él. Y tantas emociones que habíamos vivido juntos, tantos momentos, ya no solamente dentro de la fiesta, sino fuera de la fiesta, pues hicimos viajes, nuestras familias conectaron muy bien y claro, pues fueron muchos años de muchas vivencias y claro, tengo muchas cosas que son de él y claro, mías. Y que esas se tienen que quedar ahí. Sí, se quedarán para siempre, para los dos. Muchas conversaciones muy bonitas, tengo escritos de él, tengo una carta preciosa que guardo en mi mesita de noche junto con la única que me escribió mi marido en un viaje que hizo. Y tengo la carta de él, que fue cuando hice el Festival de la Plaza de Toros y él no pudo hacerlo. Y él estaba acostadito y me mandó una carta. Y esa carta es una delicia, aparte de tener cosas materiales de él, porque tengo el máximo emblema que hoy en día de Fogueres, que su madre me lo regaló, fue a título póstumo y lo tengo en mi casa. Tengo también, junto con otra amiga, que lo tiene ya guardado porque tiene más sitio, tengo su traje de Zaragoel. La última manta que él llevó se la hice yo, porque le hice una a mi marido y a él le gustó tanto que le hice una. Y fue para su 50 cumpleaños, que le gustó muchísimo.
y nada, y todo eso, recuerdos. Y con todo eso que estás diciendo, pues esa es la razón por la que Vilmañeco tenía que estar sí o sí, evidentemente, en esta mesa. Sí. Junto a ella, pues un colaborador ya habitual de Infogueres, también para mí ya un imprescindible en Infogueres y fuera de Infogueres, por supuesto, pero que hoy creo que también viene con un punto muy emotivo porque fue compañero de muchas batallas de José Ángel. Pues sí, porque aparte de ser compañeros de comisión gestora, sí que puedo decir que José Ángel es el que me metió. Yo debuté en la fiesta de hogueras en la hoguera Plaza de Gabriel Miró, el año 1986. Yo aún vivía en Valencia. Ahora es muy habitual que gente que viva en Valencia en otras ciudades esté en una comisión, pero entonces no era nada normal. Él me apuntó, me acuerdo que me ponía como delegado de Relaciones Exteriores, y las primeras hogueras que yo viví, aún viviendo en Valencia, fueron las del año 86 en la hoguera Plaza Gabriel Miró, que yo siempre, esos años anteriores con él y con el equipo de colaboradores que tenía, Vicente Iborra, Paco Cameo, Quicecho, etcétera, las vivía. Pero ese año debuté, me compré el traje de Zaragüer, vendí mi colección de sellos por 6.000 pesetas, me compré el traje de Zaragüer y viví las hogueras del 86, y fue gracias a su generosidad. Y eso, pues hombre, marca, evidentemente. Por supuesto. Si les Fogueres son familia, que siempre lo decimos, además ya he visto varios planos generales, o sea que ya habéis visto también quién está aquí a mi izquierda, a la derecha de vuestras pantallas. Les Fogueres son familia y, bueno, pues Violeta Trives estaba también, evidentemente, ahijada de José Ángel y, bueno, aparte de los Foguerer, pues un plano familiar muy importante. Bueno, buenas tardes a todos. Nada, agradeceros que le dediquéis este programa a una persona tan importante como era José Ángel, tanto a nivel personal como a nivel festero. Y compañera de campeona también, muy campeona de muchos aspectos, por supuesto que sí, pero compañera de fatigas en esa gran Santa María, en esas elecciones y en muchísimas cosas, imagino. Elena Fuentes. Sí, buenas noches a todos, buenas. ¿Qué te voy a contar? Mi vida fogueril empezó de su mano, porque por circunstancias de la vida trabajábamos muy cerquita. Bueno, yo todavía era muy niña, mi padre tenía una tienda muy cerca de la suya y cada vez que se le ocurría a alguien algo, ¿a quién llamaba? Pues a mí. Ya no volvía yo a trabajar ni trabajaba en tus tiendas de santitos en todo el día, porque ya había que llamar a Vilma, porque aquello, bueno, mi periplo fogueril empezó de su mano desde que yo estaba en Hernán Cortés hace muchísimos años. Yo era muy pequeña y lo seguía. Él era delegado de infantiles y yo lo veía con aquel ímpetu en las elecciones cuando yo iba, y lo veía tan lejano, y luego fue una persona tan cercana para mí, fue tan importante, me enseñó tanto, aprendí tanto. Yo soy de la escuela de José Ángel, totalmente. Yo es que a ti fue uno de los nombres que me vino porque yo recuerdo, mi madre asistió al funeral, yo era, en ese momento, bueno, no era pequeño, era joven simplemente, pero no fui al funeral, y sí que asistió mi madre. Y mi madre le impactó mucho cómo te vio en ese funeral. Y además de que cuando llegó a casa lo primero que me dijo fue Elena, la chica de Santa María, tal, no sé cuándo. Y entonces se me quedó a mí ya ahí grabado. Sí. Fueron 2.500 personas en San Nicolás. Además, aquí funerales tan emblemáticos no han habido, tan numerosos. Yo no he visto algo igual. La comitiva fúnebre, la gente por la calle, o sea, era como... Bueno, que yo recuerde, había dos furgones con las coronas, con las coronas. Hubo dos salas en el tanatorio, o sea, que yo fue... No, el tanatorio fue toda la planta del tanatorio, todas las salas del tanatorio. Yo no pude ver cuando lo traían con el furgón, porque yo llegué y me metí en la iglesia enseguida, porque no podía verlo. Y yo solamente pensaba una cosa. Digo, ¿cómo te lo estás pasando de bien? Lo pensamos todos. Te lo estás pasando estupendamente, digo, porque de ver esto y lo que te están haciendo aquí, tú que querías ser siempre el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, el padrino en la boda, porque yo tengo anécdotas de él para darse a conocer, increíbles, increíbles. Digo, te lo estás pasando desde allá arriba, digo, de maravilla, están diciendo, ¡hala! Por los que me han criticado. ¡Hala! Yo debo decir que todo ese funeral, porque lo sé, en su momento lo organizó anónimamente porque nadie se enteró, Andrés Llorens, que entonces era presidente de gestora. No se enteró nadie, él tampoco buscó, al contrario, pero todo lo organizó, que era complicado, más complicado de lo que pudiera parecer, lo organizó discretamente entre bambalinas Andrés. Al final no se marchaba un cargo, se marchaba un amigo, una persona conocida, un símbolo, un líder. Ahora que ya vamos camino al centenario de los Fogueres, yo creo que la figura de José Ángel, que está reconocidísima,
con su calle, su foguera, su premio José Ángel Guirao, que eso también fue de Nino y de su equipo. ¿Qué más? Bueno, el paso doble que se hizo en el 2002, Yo era Dama del Fuego, estaba en el palco y se lo cantó Pedro Soriano. Uno de los días más bonitos que he vivido yo en Fogueres fue ese día. Quiero decirte que es una figura que está súper reconocida, pero se iba el líder, se iba el amigo, se iba al que todo el mundo quería, al que todo el mundo admiraba y con el que todo el mundo se había divertido. Sí, porque grandes fogueres han habido mucho en la historia de las hogueras, que llevamos ya muchos años. Han habido muchos grandes fogueres, pero claro, lo que decimos, él tenía un carisma, él tenía una personalidad, él era una persona... Y era buena persona. Era buena persona. Todo el mundo lo entendía. Y estaba en su momento, Antes además. estábamos hablando Sí, sí, fuera sí. que él siempre terminaba enfadado, siempre se enfadaba. Porque como las cosas tenían que ser hiper mega perfectas, porque él era hiper mega perfecto en lo suyo, los demás teníamos que ser igual. Y cuando no, él cogía los papeles, los tiraba y ahí tenías a Vilma, que era la que decía: no, por favor, Vilma era la paz quietos, y la que calma. ahora mismo viene. O sea, siempre terminabas muerta de la risa con él, cenando hamburguesas en Los Negros a las, yo que sé, de las madrugadas, o sea, los Desde ensayos de la luego. elección, las grabaciones, aquello era una fiesta continua con él, porque con él era todo risas, alegrías, tenía sus cosas como Y todos, luego, pero Perdona, al día siguiente, a las 9 de la mañana, ya me estaba llamando ya por estaba teléfono. mareando, sí, claro. Ya estaba todo bien, ya se le había seguí. ocurrido lo No, siguiente. si yo con él no me enfadaba, pero me refiero a que yo me callaba y él que se enfadara. Hombre, Yo me callaba. él había que compensar, equilibrar. Pero a las 9 de la mañana me llamaba todos los días. Y mi madre me decía, que vivía entonces con nosotros: ¿pero cuándo vas a desayunar? Digo, cuando entra alguien a la tienda de José Ángel y cuelgue. Era todos los días, todos los días, todos los días. A José Ángel yo creo que solo se le quedó una cosa, que él siempre tenía la ilusión de haber sido presidente de la entonces Comisión Gestora. Él era consciente un poco de que no fuera, lo él siempre vulnerable lo que era, decía. y yo creo que el momento, si no se fallecido, es cuando Andrés hubiese sido concejal de fiestas. Y a José Ángel, Andrés siempre me lo ha comentado en muchas ocasiones, dice: si José Ángel hubiese vivido siendo yo concejal, hubiese sido presidente de la Comisión No Gestora. creo. No se ¿eh? Sí, atrevía. sí, sí, pienso. Vilma, sí, Hubiera sí. sido, No. bueno, a Estando lo mejor, respaldada por Andrés, Pero no sí se que hubiese atrevía. sido. Él Siempre realmente decía que no era capaz. No, él no era capaz. Que él no podía Andrés ponerse, sí que no sí. era no podía capaz. ponerse ni en Hablando de ese contra. tema, yo leí precisamente un testimonio de Andrés Llorens en el Llibret de Carolinas Altas del 2006, que se le dedica íntegro a José Ángel, que el propio Nino dice que cuando él se presenta tienen una conversación previa en la Y le dijo explanada salto. en la que al final digamos que entre los dos deciden: mira, tal, me presento yo, tú vienes conmigo de vicepresidente y demás, pero que hay ahí, pero es verdad que las palabras de Nino son: años después me hubiera encantado José ser Ángel concejal. era una persona muy fiel y era un muy buen escudero. Él necesitaba su momento ego, su momento ser el centro, pero a su Sí, manera. sí, Pero sí, él sí, fue sí. escudero de Conrado, fue escudero de Andrés, fue Sí. escudero... Quiero decirte, hay veces que no hace falta ser el Presidente. número uno. No le gustaba, él no le No. gustaba porque él no tenía la fuerza suficiente Él lo decía siempre. como para afrontar una presidencia. El dar un golpe en la mesa, como hacía Conrado, dar que un él no golpe en la valía mesa para eso. Él decía: y yo no decir, valgo esto para se eso. hace así porque así. No, él no. Él le gustaba pasar en ese aspecto, en otros aspectos no, No, pero en en el ese artístico un no. poquito desapercibido. No le gustaba, no le gustaba. cierto. Y luego salado y gracioso era, el bueno, primero y único. yo no sé si te divertido. acordarás tú, si estabas Las tú una anécdotas, noche sí, sí, sí. que estuvimos en la plaza de Manila, que empezó a contarnos cosas y cuando nos dimos cuenta estaba toda la plaza mirándonos. Aparte que las anecdotas las hemos escuchado Él 20 no veces, quería pero cada vez nunca se hacer exageraba nada. más, Es era más que, divertido. claro. Nunca quería hacer nada. Las Luego teatralizaba. terminaba así, Es que haciendo- decía- No contar nada, Pero... No, y decía, Sí. el partido que le voy a sacar yo a Sí. esto. Fijaros que hasta en el hospital, estando bien malito, llega don Antonio Vivo el párroco de Santa Nicolás, María. De Santa María. y van paseando por el pasillo. Y le dice: yo no sabía, don Antonio, que usted tenía aquí una sala. Dice: ¿yo una sala? Dice: sí, como pone sala de curas. Y estaba malísimo, ¿eh? Siempre. Y ya, yo en mi casa decía: me voy, que tengo que abrir la tienda. Y empezaba a contar otra. Además, Y tenía luego un poder, el tenía un poder. momento, estas son las bellezas de los fogueros de Sant Joan.
inimitable, Además. único, que había bellezas que solo querían ir a la plaza y que eso. solo querían Escuchar eso. para eso. Oírlo eso. ¿A quién pone la plaza en pie? Nadie. O sea, era algo increíble. O sea, era en el momento que salía solo su presencia, y mira que tampoco era era otro mundo, era porque era pequeñísimo, chiquitito, pero sí. tenía Pero sí un que te lo carisma, tenía un Sí, carisma sí, y sí. tenía algo Escúchame, especial. y de liar a la gente también lo tenía. También. Porque, escucha, éramos seguidores incondicionales de él, pero cuando te dabas cuenta estabas en el Pozo de San Antonio, en San Vicente, en Cádiz y la Virgen, disfrazada de algo, bailando, porque él se había comprometido con alguien. Que tú no sabías ni quién no, era, No, pero- 30 metidos en un autobús. Bueno, como estábamos antes hablando, la primera presentación de Santa María, cuando nos descuidábamos, estamos en Agres, nada menos, con todos los arreos cargados, porque el autobús no subía cuesta para arriba en Agres, porque el buen señor se había comprometido con el otro que le compraba las hostias en su tiendecita, con el cura de allí, y allí que nos vimos, que estuvimos Haciendo- una semana allí, que cobraban por vernos, habían vallado, porque ellos hacían la segunda parte, parte- nosotros hacíamos A la ver. La cuando subida el de la incendio de Virgen. Santa María, y ellos hacían cuando encontraban a llega la allí. Virgen en la montaña. Bueno, tú no sabes aquello lo que A fue. ver, para el que no lo sepa, él tiene una vertiente artística de cantante. claro, eso sí. Entonces Que él tiene empieza, esa- que hay que ordenar. Entonces, él canta en Olbany, canta el Gallo Rojo, va al Festival Al Festival de Benidorm. de De Benidorm, quiere Que en decir, ese la momento el radio Festival de mucho. Benidorm era Era un el reputado Festival de Benidorm. el festival. Festival Sí, de sí. Benidorm era el Eurovisión Sí, de sí, aquí, sí. entonces Sí. era el festival más famoso de cantantes. Entonces, él viene de eso. ¿Qué pasa? Que cuando deja de cantar por X motivos, por motivos personales, él necesita sacar esa vena artística, necesita exteriorizarla y entonces él proyecta todo su amor y toda su gratitud hacia las hogueras. Claro. Hogueras Semana Santa, Sí, sí, Alicante, Alicante en hacia general, Alicante. pero es verdad que las hogueras llegan a los años 80, pues lo que estábamos hablando con Conrado, con un grupo de gente, como con Vizcaíno bien lo sabe. Conrado fue Con mi- con Miguel. Sí, con Miguel Díaz. Botella. No, No, Miguel no, Díaz. Miguel Con Miguel Díaz, Díaz. con Con Miguel Miguel Díaz ya Díaz estaba José Ángel, sí. empieza y ya hay una proyección, pero es ahí cuando él comienza a ordenar la fiesta de Fogueres. Empieza a ver que el festival se le podía dar una vuelta de la elección y que se podía hacer más popular y atraer a más personas a la fiesta. Empieza ya una forma y ya cuando Claro, porque entra... como dices, la vertiente artística, a él le llegan incluso a plantear el hacer una gira por Sudamérica. No, que es al que final él es la estuvo- que renuncia, que al final Él estuvo Sí, sí. en la... él motivos estuvo- familiares y personales le estuvo llevan en a Madrid, él le estuvo llevan en a Madrid. eso. Él Él estuvo estuvo en en la Madrid. misma pensión con el Sí. mismo representante que De Víctor te Manuel. sonará ahora, Víctor Manuel y sí. Rafael. Sí. Era el mismo representante. Y llegó Sí. en un momento de la vida que tuvo que elegir un camino y por Se vino a circunstancias Alicante. personales Sí. tuvo que quedarse en Alicante Y al por principio. mucha suerte para nosotros. Sí, al principio un poco a regañadientes y luego sus padres que vivían en el callejón que había en Gabriel Miró, en la plaza de Gabriel Miró, ahí está la foto, en la plaza de Gabriel Miró y luego él montó en la tienda de ultramarinos de su madre, la modificó y hizo una tienda de santos en una plaza que en aquella época Menos se santos dedicaba, Menos de santos. se dedicaba al Santos. polo opuesto, Mil y una que de eso también él sacó muchísimas anécdotas y No las muchísimas sacó, las risas. vivió. Las vivió. Luego relataba. las vivió. Yo creo que José Ángel, al margen de su vertiente netamente artística, que es el evidente, aporte principal por el que lo conocida. recordamos, hay dos facetas que son muy destacables. El primero, el saber haber aglutinado toda una generación de jóvenes, que entonces cada uno iba por su hoguera de su padre y de su madre, y precisamente gracias a las apariciones, sobre todo en los festivales de elección, y también en esos primeros concursos de playback que se hacían, él las aglutinó y le supo dar una vida muy especial. Entonces no era uno de una hoguera de otra, era un grupo de gente joven, Sí, que podían ser estaba 100 y allí. pico personas, a las que aglutinó. Yo creo que era el líder natural. Y otro elemento importante que yo creo que se ha tratado muy poco en la figura de José Ángel es haber logrado implantar en las vertientes institucionales de las hogueras una manera de entender el protocolo muy distinta a la de Valencia. Hoy día en Alicante, en las hogueras, a mi juicio, desafortunadamente estamos imitando el protocolo de Valencia, que nunca vamos a igualar, porque el de Valencia es algo muy asumido y aquí, a mi juicio, es un poco una impostura. Pero José Ángel supo hacer otra manera de entender el protocolo, yo creo que más jubilosa, más de dolzaina, más en esos gritos de estas olas, una manera de entender que al alicantino, y no solo al foguerero, sino al alicantino en general, le enardecía, Él como tenía- yo creo no le enardece ahora la manera de entender el protocolo.
Y es una aportación que de él se dice muy poco, pero yo creo que es bastante Mira, importante. él tenía una idea. Su acto preferido de fogueres era la entrada de bandas. Siempre, el 21 de junio. Siempre era su día favorito. Además, es que se le notaba desde por la mañana hasta por la noche. Era su día favorito. Y él siempre decía, la entrada de bandas tiene que ser de otra manera. Él se la imaginaba de una manera ordenada, desordenada. Siempre lo decía. No ir desfilando y con gente alrededor. No, él la veía como algo más artístico, algo más de... Y que venga, como hablaba él, ¿no? Sí. Y bajan. Y que vengan de todos los barrios y que acudan y que confluyan en el centro de la ciudad. Y entonces él te hablaba y tú te estabas imaginando esa nueva entrada de bandas, que realmente es una idea que... Yo tengo 44 años y yo no me muero sin verla, porque... Al margen de la intuición de José Ángel, es que antes la llegada de la entrada de bandas era muy bonita. Era la entrada de la fiesta en el Gran, eso se ha perdido. Eso no lo habéis Se ha perdido por conocido completo. vosotros, eso no lo habéis conocido vosotros, Claro. porque la entrada de bandas era una maravilla. Las bandas salían del ayuntamiento, simplemente iba a la banda, la belleza y los fogueres, que entonces no llevaban ni traje de fogueres. Y eran unas bandas maravillosas, claro, eran unas bandas preciosas, preciosas. Y él sí, y él también se le quedó dentro de él una espinita muy grande, ahora que estamos hablando de las cosas que hizo y de las cosas que tal, es haber sido pregonero de las fiestas de hogueras. Totalmente. Eso a él, eso hubiese hecho el pregón maravilloso. Mira, si lo hubieseis visto, yo no sé, Elena, si tú viniste a Barcelona, en Casa Valencia, en Barcelona. La Casa Valencia en Barcelona. Se elegía a la Villa del Foc, a la Fallera Mayor de Valencia y a la Reina de las Fiestas de Castellón en Casa Valencia, Barcelona, que luego acudían a cada ciudad en los días de fiesta. Hizo algo tan bonito, hablando de cada ciudad, como si estuviese hablando de la cuna donde él nació. Una maravilla. Eso ha sido lo más bonito que le he oído yo a José Ángel nunca. Lo tengo grabado, tengo un vídeo de eso y es precioso, precioso. No os lo podéis ni imaginar. Es que era único, para todas esas cosas era único. Cómo fue mantenedor de aquel acto, cómo habló de Valencia, cómo habló de Castellón, cómo habló de Alicante. Y luego las cosas graciosas de él es que cuando íbamos a los pueblos, porque mi marido y yo nos íbamos con él a los pueblos, que tenía que dar allí sus pregones, pues claro, en los pueblos, la gente del pueblo pues tenía ganas de bailar y de pasárselo bien, ¿no? Y claro, él estaba haciendo su cosa y de pronto pensaba que no me está haciendo caso nadie y empezaba a nombrar a la Virgen del pueblo, al patrón del pueblo, al no sé qué del pueblo y viva, no sé qué, no sé cuánto, se dejaba lo que estaba hablando y empezaba a hablar de eso. Entonces el pueblo ya se volvía loco, ya lo tenía encima. Que tenía ese poder, ya lo tenía. Juan Carlos. Tenía ese... Claro, yo estoy hablando que yo era una niña que cumplí 18 años el año que empezó Santa María. Todo lo que yo llevaba corrido de antes... Era una cría, y como yo, todos, que éramos, como decía Juan Carlos, cada uno de una hoguera diferente, pero todos estábamos juntos. Montamos no sé si la gente lo sabe, Vilma, sí, un Jesucristo Superstar impresionante. No sé cuántas personas, es que yo no puedo ahora mismo saber, éramos 50, 60 personas. No lo conseguían todo. Vilma, los pies y José Ángel la cabeza, como yo siempre. No, pero José Ángel no estaba en Jesucristo, ¿eh? Perdona, no, pero consiguió que él fue quien que consiguió que toda esa gente hiciéramos una piña. No, eso no, porque lo de la piña fue antes. La piña fue cuando se hizo la elección de la Bahía del Foc. Exacto, pero por eso digo. Espérate, de la tarta. Que todo ese camino... Yo llamé a la hoguera de la Goteta para que actuaran. Claro, porque que eran los chicos que llevaban el exactamente, brazo, claro. Los que actuaban, porque yo tenía mis alumnas y no tenía más. Y siempre mis alumnas se lo cargaban todas las presentaciones, todo. Y fui a la Goteta. Y luego el primer año de Playbus hicimos una celebración que nos fuimos, ¿te acuerdas?, a comer una paella con José y todos. ¿Tú venías también ese año? Y cuando veníamos en el autobús, le dije a Chiqui, oye, ¿vosotros nos gustaría salir en la elección de la Bahía del Foc? Que entonces estaba en la hoguera de Calderón de la Barca. Y nos dijo, sí. Pues ahí empezaron la gente por eso digo a surgir. Que empezasteis y todo. a hacer una piña de gente muy joven, como decía Juan Carlos, que luego nos unimos todos. Y yo me acuerdo que yo salía de mi casa el viernes que había presentación y yo volvía a mi casa el domingo, pasaba como el rayo a dormir, porque por la mañana había presentaciones y por la noche íbamos al barrio y
teníamos nuestros sitios de salir, que era todo gente de hogueras, era todo, y todo eso fue gracias a ellos, que hicieron que todo esto no nos costara ir a ensayar. Ensayábamos donde fuera, ensayábamos para la presentación de no sé quién, para la de no sé cuántos. Y no conviene olvidar que realmente José Ángel empieza en comisión gestora no como delegado artístico, fue el primer delegado de hogueras infantiles en el año 80-81 con Jacinto Massanet. Yo creo que ella tenía su famosa subcomisión con gente... Claro, él crea el concepto de su comisión. Pero cuando yo... Revitaliza el número de hogueras, porque en un año pasan de 30 y algo a 50 y tanto. Él es el que normaliza la creación de las hogueras. Y yo creo que a partir de ahí intuye esas posibilidades de la juventud y que luego, unos años después... Cuando yo hago el primer festival de elección de la Bahía del Foc, fue infantil, elección y programación. Él no era delegado artístico, además no fue con él. Fue mi estudio, o sea, estaba con Belén, con mi compañera, entonces todavía no teníamos los estudios separados. Hicimos una elección de la Bahía del Foc infantil, no me digas qué año, porque hace muchísimos años, y una proclamación. José Ángel no era delegado artístico, ni siquiera, que no sé si estaba en gestora o aún no estaba. Gestora en el 87. En el 87. Él fue presidente de Gabriel Miró hasta el 86. Y en el 87 salió la norma. En gestora entra en el 85, entonces sí que se podía ser presidente. Exacto, perdona. 85-86, sí, no perdona, presidente. sí, tienes razón. No, con Mercedes. Estaba en gestora y era presidente a la vez. Y en el 87 es cuando, tienes razón, como siempre, Juan Carlos. Cambia las listas. En el 87 cambia la norma y o eres presidente o eres de comisión gestora. Hoy día es impensable ser presidente de una hoguera y antes casi todos los casi todos lo eran, sí. Pues ese festival era Pepe Espadero, el delegado artístico de la comisión gestora. Y bueno, y cuando él me pidió por primera vez a mí, porque eso, claro, teníamos que tener un principio. Claro. Y el principio fue con tu madre, Violeta. Pues resulta que íbamos a hacer una presentación en la hoguera de Benalúa, la primera que iba a hacer yo adulta, sí, porque había hecho una infantil ya desde que puse el estudio de ballet en Benalúa. Y entonces pues llamaron a José Ángel para ver si él podía escribir el guión y tuvimos una reunión en la hoguera de Benalúa. Y como yo les había dicho más o menos lo que quería hacer, pues claro, cuando llegaba un momento que había parón de hablar o de seguir el guión, pues yo decía, sí, la música la tengo y el baile lo tengo, sé lo que tengo, porque claro, había sido un poco mi idea. Y lo tengo. Y la cuestión es que él ya no volvió a aparecer nunca más. No volvió nunca a aparecer. Y el día que se hace esa elección de la belleza de Benalúa, en el teatro principal, cuando termina, me veo a su madre y a él que vienen. Y dice, mira, te presenta José Ángel Guirao. Digo, no, si ya lo conozco. Dice, es que le daba vergüenza venir a hablar conmigo. Y dice, no, es que quiere hablar contigo. Digo, pues vale. Y nos sentamos en un proscenio. Eso lo tengo grabadísimo. Todo el teatro vacío y los dos ahí solitos hablando. Y me dijo, mira, es que el domingo tengo la presentación infantil de la hoguera de Gabriel Miró. Y necesitaba un numerito que era Bugatti, que nos dejaba Bugatti Perramón. Exactamente, Perramón, que antes, bueno, lo conocéis. Perramón y María José San Román. Pues, y me dijo, es que necesitaba unos ratoncitos, si podías tú prepararlo. Digo, sí, hombre, en una semana yo te lo preparo. Digo, compraremos unas orejitas y un rabito y con los tutús que tienen, que acabo de hacer un festival, pueden salir los ratoncitos. Y así fue. Terminó eso y me dijo, ay, vente a comer, que vamos a comer con los padres. Digo, no, yo no conozco a nadie, de verdad te lo agradezco. Y no fui, la verdad es que no fui. Y luego nos vimos otro día, no sé dónde, y me dijo, mira, ¿tú me podías hacer la elección de la Bella del Foc infantil? Casi nada. Digo, bueno, digo, ¿y cómo es? Y como yo también he sido muy fantasiosa y muy teatrera, porque he estado mucho en el teatro, entonces me dijo, es un barco y tal y cual. Digo, tú tráeme los planos. Y me dio los planos Ginés. Y yo, pues claro, pues le hice, era un barco, pues yo enseguida se me ocurrió marineritos, rumetes, etcétera, 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 y usando todo el escenario. Y ahí todo el escenario no lo había usado ni Dios. Y el día que fuimos a ensayar, Ginés decía,
oye, Vilma, se van a caer las niñas. Digo, oye, son niñas, pero no son tontas. Ellas suben por arriba y por abajo. Y efectivamente, yo utilicé el barco por arriba, por el centro, por abajo, la pasarela. Bueno, cuando levantaron las banderitas de Alicante, que por cierto, tú estabas por al lado nuestro, porque tengo una foto y se te ve a ti por al lado mirándolo, porque José Ángel no lo había visto. Y conforme lo estaban haciendo, iba acercándosenos la gente. Yo digo, oye, está gustando esto. Y José Ángel me decía, ¿está gustando? Sí, sí, está gustando. Y gustó. Y ya al año siguiente ya hicimos el barrio de Santa Cruz, que él me decía, vamos a salir para que la gente nos salude. Y otra cosa que tenía, que siempre se lo agradeceré, cuando lo felicitaban a él, decía siempre, no, no, ella. Y a Ginés. Antes of the record comentábamos que, bueno, Ginés, que creo que vosotros Ginés. siempre erais el binomio perfecto, pero también esa tercera pata era Ginés Pérez Beltrán, Ginés, que era el jefe de talleres municipales, que era un funcionario que bueno, que se encontró ahí con dos artistas y dijo, bueno, pues yo tengo nunca que me poner... olvidaré del año de la Plaza de los Luceros. Apostaba por ello también. Sí, efectivamente. No, o sea, pero apostaba por ello. Bueno, pero el barrio de Pepe, Santa Cruz fue, también es que fue lo José mejor. Ángel, Santa Cruz, lo José mejor, cuidado, el año Ángel de supo Santa acoger al ayuntamiento, supo acercarlo a Belín, por ejemplo, a la mujer de Sí, Pepe sí, La sí. Saleta, que la queríamos todos muchísimo, la vestía, la hacía desfilar, la llevaba a las presentaciones y tal, para acercar por cariño. Y también para acercar al ayuntamiento y al ayuntamiento que se viera implicado. La Saleta se acercó muchísimo, Pepe La muchísimo, Saleta siempre era... estaba Yo con creo él. que esos festivales, que yo creo que nos han marcado a todos, Sí. son la máxima expresión de lo que yo comentaba, José Ángel, de trasladar una forma de entender la fiesta un poco a la alicantina. Sí. Sin despreciar nuestra referencia valenciana, pero tenemos unas tradiciones, tenemos unas historias, tenemos unos guiones, tenemos unos personajes. No depender tanto de números musicales como se ven ahora, sino depender de unos guiones, de unas escenificaciones, de unas estampas siempre que era algo temático. sabían calar con el público. Algo temático Era Era muy alicantino. alicantino. Yo de pequeña aprendí lo que era Santa... Bueno, a lo mejor normalmente el público en general aprendía lo que era Santa Cruz porque veía al final una obra representada en la Serías elección. muy pequeñita o no habías nacido. Yo salí en Santa Cruz, salí en la... Saliste en Santa Cruz. Y en Teatro Principal lo pero presenté. serías muy chiquitita. Muy chiquitita. Pero salió. Mira, Saliste en la infantil, en que el era Teatro Principal... el Alteu del Benacantil. año 91. En el Teatro Principal, la infantil la presenté yo, Sí. que tenía enchufe, lo siento, perdón. Sí. Presenté la infantil y en la mayor tenía dos parejas de baile, salí bailando. Uno era José Ángel Ponsodá, jovencísimo, y el otro era Sergio Gómez Ferrer, artista de Fogueres. Eran mis dos parejas de baile. Sí. O sea que al final, que por cierto, Sergio también es un guirao, no lo lleva Sí, en sus sí, apellidos, son primos. pero Son su familia, son madre primos. y el padre de José Ángel eran primos hermanos. Quiere decir que al final José Ángel no tuvo hijos, pero... Escucha, no tuvo hijos, pero pero legado. nos llevaba a todos... desde luego, Tuvo la una gran semilla, familia, una una gran familia Es que era su familia, y fogueril. eso era su vida. O sea, su trabajo era el modo de subsistencia, pero su vida eran las hogueras. Sí. Sobre todo Pero una sí vida que es donde verdad. las tardes y Y las luego noches, porque su él era amor, muy de noche. Sí, amor, y es muy lo que estábamos supersticioso. hablando. De récord estábamos hablando de que, es lo que yo os decía, yo cumplí los 18 el primer día en Santa María, ¿vale? Entonces yo les decía, yo nunca he salido con la gente del instituto, del colegio, no, yo me iba Con la gente con del baile. Bilba, con Inma, nos íbamos, nos llevaba a bailar, ¿cómo era? Lambada, y nos veíamos allí en un local que había en Reyes Católicos bailando lambada, porque a él le encantaba todo eso. Y entonces salíamos todos juntos, Y la había sevilla. espacio para todos. No era solamente el grupo de jóvenes, no, las elecciones había gente mayor, gente joven, gente más menos, había hueco y espacio para todo el mundo. Yo creo que la cuna, como decías tú, también de una época marcada por comisiones también como Coteta, Santa María, Pasech, Calderón, ese perfil, Carolinas Altas. Carolinas Altas en infantiles, perfiles. desde luego era una maravilla, ya que la cogimos también a Carolinas Altas, porque claro, como los festivales eran tan largos, porque tenían que votar los presidentes después de hacer el paseo con las bellezas,
Eso tiene una explicación. Claro. El festival, lo de Santa Cruz, luego actuó José Luis Moreno y sus muñecos. O sea que, y nosotros íbamos paseándonos porque José Ángel quería que la gente nos felicitara. Pero ¿cómo lo solucionaba Yo, luego al qué final? vergüenza. Si pasaban 3/4 de hora, sacaba la colla Safigá y hacía un concierto de sí, dos claro. aires que la gente se volvía loca. Sí, 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 Saliéndose de verdad. protocolo. Y esos momentos, esos Claro. 30, Y luego 40, también, 45 minutos eran En maravillosos. los Era bailes de la maravilloso. elección lo que hace es, en una época que no habían redes sociales, que no habían móviles, era que tú fueras amigo de uno de Benalúa, que no iba contigo al colegio, ni iba contigo nada, y tú lo conocías. Hacías. Y al final lo veías una vez por semana durante X meses. Entonces Claro. lo que hizo, o sea, fue el Nos primer conectó a Facebook, todos, el claro. primer Es que está Facebook. claro. Sí, efectivamente. Es verdad, al Efectivamente. final lo que hizo fue conectar, y yo, los amigos que tengo de... Bueno, nosotros porque somos del mismo Bueno, ¿qué barrio, pasó? pero... Sí. Claro. pero ¿Qué pasó? Él levantó el teléfono, iba diciendo... Yo recuerdo la última... antes de fundar Santa María, la última Semana Santa, él era muy pesado. Entonces llegabas a ver a Santa María, a ver salir el paso y te decía, este sitio es el mejor sitio para fundar una hoguera. Yo decía, ¿qué? Sí, pero, ¿en serio? Pero él le buscaba nombre bonito. Sí, sí, porque sí. ¿sabes cuál le gustaba a él? Plaza del El Doctor rincón de la, Barnis no, también. el Rincón de la Gloria. Pero eso pertenecía a Benalúa. Pero a él le gustaba por el nombre, el Rincón de la Y el Gloria. emplazamiento, porque Santa María sí. estaba programada Pero- para y plantar luego- en la plaza, pero que no él se quería, no se le exacto, autorizó. él él quería plantar en la plaza, Sí, pero no le pero no se dejaron. pudo, Y es no verdad que hueca. Antonio No se pudo. Vivos, que eran súper amigos, No, pero eso era no, pero había Antonio otro. antes. Antonio Antes. siempre decía, él siempre decía de Antonio, hay un cura que no le dejan hacer y el día que le dejen va a levantar Santa María. Sí. Estoy hablando antes de que estuviera la foguera. Y cuando le dejaron, levantó Santa No, María. no, pero no, la Y foguera... él decía, pero- si Estaba dejan el otro aparcar cura. los Estaba el coches, otro porque cura, sí. antiguamente dejaban aparcar los coches. Que él decía, Sí. entrar Y vosotros, él que a mí me da decía, miedo. si Nos entran hacía los entrar coches, ¿por qué nosotros. no va a entrar una foguera? Como Claro, hablaba ahí él. ¿Y por qué no va a entrar una foguera si entran los coches? Pero mira, fue una hoguera, siendo presidente Miguel Nieto, porque él no podía, Sí, una Miguel. hoguera destacada por su buen gusto desde el primer momento, hogueras modestas pero muy cuidadas, Paco Juan, acaparadora de precioso. premios en la ofrenda de flores con Pedro Ponce, por ejemplo, una de las personas Sí. que no... Que Y están con los en el carteros, cielo, con que están en el Efectivamente, cielo. ese equipo de gente y todo lo que lo hacían muy bien. Bueno, eso es algo que se ha quedado en Santa María, porque se ha quedado una hoguera fina, o sea, Sí, una la hoguera además estaba elegante. en un Sí. sitio perfecto. Eso es, un bomboncito. Perfecto, Sí. porque estabas en el centro de Alicante, podías ir a visitar todo. Que es algo que no nos imaginábamos cuando empezó a plantar y hoy no nos imaginaríamos que Es no un existiera. referente. Vamos a hacer un momento una pausa porque me ha pegado un toque ahí y me ha dicho, oye, es que claro, si no sabía paramos de lo que iba a hablar. pasar. Vamos a hacer una pausita para publicidad, una pausita muy rápida porque ya veis que, bueno, si pusiéramos, teníamos 3 horas, teníamos la trilogía del Señor de los Anillos nosotros aquí hoy. Estamos ya de vuelta en este programa, homenaje en este programa especial, en esta semana de la lesión, de la belleza del folk, hablando de José Ángel Guirao para, bueno, todos los que no tuvieron la suerte de conocerlo en persona, que tengan también un poquito una idea de quién era, de cómo era él, de personas que lo conocieron muy, muy de cerca. Uno de los grandes hitos de José Ángel, dentro de todos los que consiguió, fue la fundación, lo estábamos comentando antes de publicidad, de Plaza de Santa María. Elena, ¿cómo salía de su boca, de su mano, de su expresión, las ideas de fundar Plaza de Santa María? Yo os estaba comentando antes, off the record también, que yo lo he oído muchísimas veces, durante muchísimos años, cada vez que íbamos, porque claro, llegaba Semana Santa y había que hacer el recorrido por toda... Y fíjate que no estábamos unidos por el nexo de una hoguera, pero todas las personas que él agrupaba, nos íbamos todos juntos. Y entonces él decía que él no se podía morir sin fundar una hoguera en ese rincón tan bonito de Alicante. Y yo decía, José Ángel, ¿en serio? Sí, sí. ¿Pero qué necesidad tienes? Que sí, que sí, que sí, que sí, que... Sonó el teléfono un día en mi casa y me dijo, como siempre, llamaba a la tienda con su boli que hablábamos antes. Él tenía un bolígrafo en la tienda, siempre el mismo, era blanco y azul, y él marcaba en su teléfono que tenía pegado a la pared con el bolígrafo. Entonces llamaba y decía, por favor, la más guapa de España. Y yo decía, aquí estoy, y me decía, ven, que tengo una idea. Pues ese día, cuando llegué a la tienda, me dijo, ya está. Voy a fundar Santa María. Y yo dije, ¿qué dice? ¿Este hombre que me está contando? Sí, sí, sí. Y os quiero a todos allí conmigo. Y yo decía,
Además, yo fui de las que dije no. Yo estaba en mi hoguera de toda la vida, en Hernán Cortés, donde vivía con mis padres. ¿Pero qué pasó? Que terminamos yéndonos todos. Claro. No me preguntes ni el cómo ni el por qué, terminamos todos yéndonos y éramos una gran familia. Era la gran familia que estábamos diseminada en un montón de hogueras, porque te hablo de muchísimas hogueras. Terminamos todos poco a poco, en Santa María, que al principio no teníamos ni local, ni nada de nada. Nada. Era muy poquita gente y nos fuimos juntando y hasta hoy. De Benalúa Y fuimos surge muchos. el Sí. fenómeno, porque realmente De Santa Benalúa. María se convierte en un fenómeno. Yo recuerdo que era el momento, este fin de semana es la presentación de Santa María. Sí. Yo era en ese momento un crío jovencito y yo estaba deseando que llegara el fin de semana del calendario donde presentaba José Ángel en Pero Santa María. es por Zapatería lo siempre que- fue un claro. epítome de buen gusto, no de los máximos recursos económicos, sino de buen gusto. Y voy a decir dos detalles que no se suelen comentar al respecto. El primer año de Santa María tuvo muchísima suerte porque en el sorteo de Navidad tocó la Pedrea. Tocó, me acuerdo que eran 960 pesetas por papeleta. Y recuerdo que José Ángel tenía en la tienda una caja grande de cartón, porque claro, llegaba uno con la papeleta y le cambiaba por 5 del niño. Que no Tuvo una que hacer papeleta. otro número. Él estaba como en una piscina metido en papeletas que iba a cambiar. Y acabaron los 3 meses y recuerdo que les quedaron más de 600.000 pesetas del año de las 91. Navidades del 90. Sí. 600.000 Pero pesetas, ¿sabes que estamos por hablando qué? de 4.000 euros de ahora. Entre eso y luego Santa María tenía una colaboradora maravillosa que era Pepa, la mujer de Antonio Moreno, Sí, del entonces Pepa concejal Miralles. Antonio Moreno, que facilitaba muchos cargos a la hoguera le dio un soporte económico muy importante. Pero eso de la pedrea de Navidad, que me acuerdo perfectamente, que es que él estaba, vamos, casi nadando en esa Pero caja de porque cartón la gigante. primera papeleta de Santa María no era una papeleta, era un calendario. Era un Que calendario. la frasecita típica que todo el mundo dice de 3 cosas ha de tener el buen alicantino, Ha de ser, sí. Herculano Bien, Foguerer sí. en Santa Faz Peregrino, es de José Ángel. Sí. Y la primera vez salió en ese calendario. Entonces mucha gente no devolvió la papeleta, se quedó el calendario. Vale, pero era un calendario de estos Claro. típicos que se Luego, ponían... Una cosa que quería comentar, que no era una persona de plantar en especial, de hecho nunca plantó en especial, pero sí que ha hecho monumentos, siempre los frikis vamos a lo nuestro, siempre hizo monumentos y apostó por monumentos distintos, especiales. Pedro Soriano... Porque además era sorianista declarado. Sorianista declarado. declarado. Y ya. Además, creo que le hubiera encantado saber que la primera foguera de José Ángel Guirao, recién fundada 6 meses después de fallecer él, era de Pedro. Pedro. Sí, le hubiera Pero encantado. hoy en Santa María se sigue el Exacto. mismo patrón. El mismo patrón, o sea, sí. siempre se Y lucha por el monumento. En la plaza de Gabriel Miró también apostaba por los jóvenes. Otra cosa que tenía, por ejemplo, muy en común con José María Lorente de Cano de las Altas, que también eran íntimos amigos, y ahora contaremos lo de la fundación de la Virgen de la Alegría. Y sí que es verdad que él apostaba por el monumento. Él tenía claro que no podía llegar económicamente a algo especial. superior, pero sí que ha plantado sus Pero él segundas. Lo que hacía lo hacía con buen gusto siempre. Con buen todo. gusto. Todo. Sí, La las música, cartelas, todo lo que las se hacía, no hace falta tener grandísimos presupuestos, o sea, ponerle buen gusto. Las cartelas, por ejemplo, fue, yo creo que recuerdo yo la primera así como más cuidada. Las cartelas antes eran carteles explicativos con crítica y tal. Él era Empezaron como, las marqueterías. efectivamente, pues con Pedro y con otros artistas que se fueron sumando. La primera de Santa María fue de Paco Juan, que fíjate si Paco Juan está harto de haber plantado especiales, primeras y tal. Y esa foguera de Santa María, que por cierto se llevó el primer premio ¿Era de la de las quinta. espigas de trigo? No, Sí, esa fue la no, segunda. Esa fue la la segunda. Esa siempre la nombra porque fue dice muy bonita. Era la Fue del dragón, primero, fue la del segundo dragón. premio. Era Eso, una fue boca- segundo como premio. una- No, esa es la tampoco- tercera. esa es la tercera. Esa es la Había dicho tercera. la segunda y la tercera, me queda la primera. que le solo. quedó muy bonita Muy fina. y que le gustó mucho. Entonces, creo que también hay que saber estar, saber cuándo se puede ir a especial y cuándo no. Y si aportas al monumento, saber eso, lo que decía Juan Carlos, con buen gusto. Es que, Claro, que no hace tener, falta en cuenta, ser especial. tener en cuenta que en Santa María No podía no plantar se puede plantar especial. especial. Claro. Para plantar Claro. especial había que cambiar de ubicación, Claro, claro. separar un poco el sitio. Entonces, hoy en día, plantar en Santa María es un bombón, Sí. porque está en un sitio privilegiado. Pero dentro de todo, José Ángel era
muy tradicionalista. Entonces él era buen monumento, buena ofrenda, buena banda, todo Sí, era hasta la bueno. propia comisión, No dejaba... entonces iba muy bien vestida. Que no todas las comisiones iban igual. Muy no bien vestida. no dejaba pasar ninguna. De hecho, la primera presentación de Santa María, no sabíamos... A ver, nos habían juntado todos, la gente que participábamos en las elecciones, en todo esto juntos. O sea, no fue difícil el hecho de montar, de preparar la historia, porque, claro, queríamos algo que tuviera que ver con el sitio... Fue la de... el incendio de Santa María. ¿Cuál? El incendio de No, Santa fue María. la primera. No, Sí. la primera no fue esa. Sí, no. sí, sí. seguro, 100%. Es esa porque ¿La de la fue la fachada de Santa del... María? Perdona, no. La de incendio de Santa María. No, perdona, La de la Virgen primera, que salía... Esa no fue la primera. Sí, la misma. primera se hizo al otro lado, al lado de la baranda se hizo la primera. Y era una que trataba sobre el mar. No. Sí, sí, ¿La de la sobre plata? las barcas. No, sí, que sí, no, sí, no. sí. Porque además... La hice yo. Bueno, porque la de la dejaré de plata, la de la saberlo. plata es posterior. ¿Cuál? La de la plata. Esa, la de la plata del mar, que se hizo... No, la de la plata del mar es otra. Era otra anterior, todavía anterior. La Fue primer- otra. La fue la- primera no fue la del Fue la incendio, primera no que fue la además del llovió y incendio. hubo que suspenderla y Perdona, hacerla míralo, otro día. Yo no tengo los Y antes de que nos álbums. quedemos sin tiempo, porque Sí, ya sí, estoy sí. viendo el crono, si este fin de semana precisamente nos vamos a reunir los foguerers y los barraquers en la Plaza de Toros, es porque José Ángel un día tuvo la brillante idea y se empecinó también, igual que para Funda Santa María, igual que para crear la Virgen de la Alegría, igual que para muchas otras cosas, que había que ir a la Plaza de Toros al Ahí Festival hablo de la yo, Elección. ahí hablo Adelante. yo, Para variar. Hablo yo. ¿Cómo llega la elección de la belleza del FOC a la Plaza de Toros? Bueno, vamos a ver. José Ángel no quería la elección en la Plaza de Toros. Pues ya hemos desmontado. Sí, eso lo voy a desmontar yo porque soy la que lo sé. José Ángel, cuando salíamos del pabelloncito pequeño de hacer los ensayos todos los años, siempre llovía. Y José Ángel no quería porque decía que llovería, Sí. que no podríamos hacer los ensayos y todo eso. Entonces él no estaba muy conforme con hacerlo en la Plaza de Toros. Y hablamos con Nino, que era entonces presidente de Gestore, y le dijimos, Nino, en una comida, con él, su mujer y nosotros dos. Y le dijimos, Nino, no nos parece bien hacerlo en la Plaza de Toros, porque nos arriesgamos a mucho, a las bellezas, los ensayos con las bellezas, los ensayos de lo que es el festival y luego el propio día, nos arriesgamos. Pero el ayuntamiento se empeñó. El ayuntamiento ya lleva años desde atrás queriendo hacerlo a la Plaza de Toros. Y yo no sé si nos castigaron o lo que fue, que el primer año de Plaza de Toros, No, ha llovido primero que José Ángel ya no estaba. Porque José Ángel, No, el segundo, desgraciadamente... el primero sí año sí que estuvo. El primero Sí, salió en el que centro, salió. Vilma. Bueno, salió solamente en el centro. Solamente, no, no estuvo montando porque Pero- estaba no, malito, claro, sí, pero sí, sí, salió no estaba, al te centro referías y a- la voz fue en off. Hombre, claro, Sí, lo claro. llevé yo a grabar, Exacto. lo llevamos tumbadito al Claro. pobre a grabar. Exacto. Sí, sí que estuvo, claro que salió con las bellezas. Además, tengo la fotografía de toda la plaza Exacto. con él en el centro. Pero qué casualidad que ese año llovió. No se pudo hacer el ensayo con las bellezas general. Ese día llovió, hubo que suspenderlo, no se podía dejar para otro día porque habían votado ya los presidentes, que entonces votaban los presidentes. Hubo que esperar y luego hubo que esperar a que terminara la película de Canal Nou. Para Yo volver diría, a hacer- que desde entonces no se encadenan 3 años seguidos sin que llueva algo. Exactamente, Y yo creo que por ahí exactamente. hay alguna señal de Da que... suerte. Y por eso él era reacio. Entonces cuando me dicen, él quería, y yo digo, bueno, él sí estuvo en el primer festival de elección de la Bella del Foc, pero un poco empujado. Claro, veníamos del centro de tecnificación. Sí. Sí, Sí, ¿no? Ahí veníamos del centro. él ahí no hizo nada, él ahí no participó, ni en el centro de tecnificación, ni en IFA. Ni IFA, que fue la anterior. Ni ¿no? IFA. Claro, Yo creo que No, él esa no. noche fue una noche memorable, de mucha ansiedad para los que estábamos en Comisión Gestoria, para la fiesta en general, porque fue una tormenta de 10 minutos, pero Sí, aquello sí, Pero fue una noche maravillosa. Yo creo que un festival que no se ha igualado, y yo creo que las posibilidades plásticas que tenía aquel festival, porque era una pasarela circular, Sí. que yo creo que se podía volver a utilizar, y sacrificando menos la Plaza de Toros y no teniendo que recurrir tanto a un escenario, incluso se tiraron fuegos artificiales, Sí, que ahora serían eso. mucho más complicados Sí, sí. de utilizar, evidentemente. La pasarela. Pero claro, Pues aquel es como festival, cosa mía. primero por Casi como a mi por marido. el riesgo de hacerlo por primera vez, segundo por la emoción y los nervios de la lluvia, La y pasarela tercero por redonda. fue un festival asombroso.
asombroso. Y quiero hacer una postilla porque al día siguiente fue el Festival Infantil, que era también el aniversario de Disney. Creo que aún superó, algo difícil, pero aún superó el Festival Adulto. Yo de verdad creo que es, junto con el de Santa Cruz del 87, los dos mejores festivales que he visto yo en 40 años vinculado a la fiesta de Hoguera. Cada uno en su línea, el de Santa Cruz más tradicionalista y encerrado, y está en abierto. Y yo lo que lamento es que esas posibilidades plásticas que tenía una pasarela circular y hacer otra historia no han sabido ser aprovechadas en años posteriores. Yo creo que es una pena. Pasan los años y estamos con una estructura, bueno, yo creo que bastante además, monolítica, todo y se lo que podría utilizábamos- utilizar eso perfectamente. Perdona, todo lo que utilizábamos nosotros, porque nosotros sacábamos coches, sacábamos de todo lo que se nos ponía por en medio. Había unos guiones, había unas historias, había unas estampas. Sí. Yo recuerdo había en la una Plaza de emotividad Toros, que ahora no saqué existe. coches por bajo, saqué Sí. coches por arriba. Y- Unos bailaban arriba, Y unos vuelvo a bailaban al lado. repetir, y vuelvo a otros- repetir, era didáctico. Tú Efectivamente. aprendías Alicante Aprendías a través... y te emocionabas. Y Y había velas, espacio, las velas y había que se espacio hacían. para todo el mundo. Efectivamente. Acabas de dar la clave de José Ángel. José Ángel vendía emoción. Sí, O sea, sí. total. Es que las fiestas... Él vendía las emoción. fiestas- emoción. Él se es el arte de la emocionaba. emoción. Él vendía Yo emoción. siempre Tú lo he cuando dicho. vas que no se nos pase a hablar de la Virgen de la Alegría, cuando hizo padrinos a José Ángel y A a José José. María Lorente José y a María. Encarnita Pascual. Él ya no quería solo la Virgen de los foguerés, de los barraquers, él quería la emoción de que esa Virgen sale y baja las escaleras Con ese a manto hombros, de con ese flores. manto Ah, de oscuro de flores, Zaragoel. Sí, sí. vestidos de Zaragoel, con todos vestidos azul. O sea, era como él te vendía la emoción. Él sabía, y tú cuando vas a la Virgen de la eso, que las Alegría, fiestas ¿ves eso? es un arte de la pese a que emoción. hay personas a lo mejor muy de la Semana Santa así como Tradicional. tradicionales que no les termina de gustar La procesión como la tal. procesión como tal, pero sí que es cierto que cuando baja la Virgen con el paso doble, con la música, con es tal. que ves el alicantinismo, El ¿verdad? alicantinismo en estado puro. Él vendía alicantinismo. Y nosotros somos todos discípulos de ese Eso. alicantinismo. Y era un murcianico, ¿eh? A No lo de olvidemos. Calasparra, De Calasparra. Que él Pero- amaba mucho sí. Calasparra. Él era de Él no Calasparra, renunciaba nunca José a era su de tierra. fuera, José María Pi era de Cádiz. Quiero Pero decirte, ¿cuántos al final... alicantinos tenemos antecedentes Los de alicantinos, de ahí, de Albacete? O sea, claro, es que claro. Alicante es una ciudad acogida. Pero que él, me refiero Sí, sí. que él siempre tuvo mucho cariño a Calasparra, Y ¿eh? José María Y se- Lorente a Torremendo. Quiero decirte, al final, Sí, los cada uno- alicantinos no son los nacidos en Alicante, Alicante, son los no. que hacen Alicante día a día. Alicante Y día a ellos día, lo hacían exactamente. todos lo hacían. Sí, Cada uno en su lugar. sí. Sin duda, y se nos van yendo, igual que se nos va el tiempo. Yo creo que la conclusión es que él llega a marcar una época y creo que hay un antes y un después de todo lo que hizo. Yo, de todos los ámbitos que hemos hablado, creo que hay un antes y un después, y lo más importante es que hay huellas que quedan, que eso, como decía Juan Carlos, es lo más difícil de conseguir. Era una persona Hacer algo que buena. deje huella, y ahí tenemos una Santa María con una personalidad implacable, una foguera de Plaza Santa María con una idiosincrasia implacable que no se puede negar, Sí. una Hermandad de la Virgen de la Alegría que continúa adelante, unos festivales de la elección que se echan de menos. Continúa el lugar, continúa el planteamiento, pero es verdad que seguiremos buscando, seguramente seguiremos buscando la forma de llegar todo a aquella evoluciona. concha de la Siempre Explanada. recordaremos esa a que- voz. Que todo evoluciona y él hubiese evolucionado Claro también. que sí. Yo creo que Seguro, sí, con Él el hubiese tiempo. evolucionado A veces me naturalmente. pregunto, Sí. muchas veces me pregunto qué pensaría él de la fiesta de ahora. Por Pues- ejemplo, él falleció y él lo incineraron con el traje de foguerer. Y ahora pensar que no existe, quiero decirte, hay veces que No, él pienso, hubiese ¿Qué? evolucionado. Hubiera él evolucionado, hubiese pero yo evolucionado pienso que normalmente. Hubiera- esto cómo lo Lo que vería pasa él. es que Yo ahora pienso ya que era hubiera muy mayor. guardado su fondo, que es lo que yo te digo. Yo creo el- que la despersonalización que en algún momento se aprecia, eso él no hubiese Eso él no hubiera, participado. es Sí, lo que en yo, alguna cosa ahí no es donde hubiese voy yo, participado, más, sí, eso que él desde siempre ha luego. sido unión, siempre ha sido espacio para todo el mundo, que hoy no lo hay. Yo es que no, ya no lo lo hay. conozco. Conforme te vas haciendo mayor, yo lo digo por mí, te vas haciendo mayor y tu hueco se va perdiendo. Antes no era así. Antes en las elecciones o incluso en las presentaciones de los distritos había hueco para todo el Sí, mundo. efectivamente, Estaba el que hacía la parte del rey, la reina, el no sé cuánto, el alcalde y no sé qué, y luego el resto que éramos todos. Sí, sí, y sí. siempre había hueco para todo el mundo. José Ángel siempre tenía espacio, corazón y vida Cuando para todo el hacíamos mundo. también la cabalgata del Ninot, Para también, todo el mundo. que nos hemos Todo el olvidado mundo. de la cabalgata del Ninot. Pues sí, así es. Ha sido un placer tener. Yo también le tengo que agradecer que en aquel año 92 descolgara el teléfono. Ahora ya sé qué teléfono era el que descolgaba. Y llamó al presidente
presidente de Pordalacán, y le dijo: el chiquillo ese que presentó la presentación de tu hoguera, lo quiero para presentar la elección. Pues José Ángel, aquí llevo 14 años presentando un programa. Tú fuiste el que me puso en un escenario en el 92 a presentar y no me conocía absolutamente nadie. La conclusión, era un hombre bueno. Correcto. Era un hombre de los que pues hacen falta. Bueno, muy bueno. Nos hacen Muy falta. bueno. Vilma, ha sido un placer. Igualmente. Un auténtico placer Igualmente tenerte y verte escucharos y verte y que nos sigamos viendo muchísimo tiempo más. Claro que sí, te conozco desde muy chiquitín. Desde muy chiquitín, desde muy chiquitín. Muy chiquitín. Ya te lo sabes todo, Hasta así que la no próxima. te lo voy a... no hace falta que te lo repita en antena. de ver a Juan Carlos, Y por aquí lo mismo, de un tal, placer de contar con siempre vosotras. lo que te haga falta. En esta mesa podría haber habido muchísima más gente, de hecho yo tenía una lista de nombres: Vicente Iborra, pues, José Ángel Ponso, había muchísima, Ani López, Sí. Andrés Llorens, había muchísima gente. Ojalá hubieran podido estar en esa lista también, evidentemente, José María Lorente, Paco Cameo y muchísima gente más. Que ya no Pero creo que los cuatro que han estado aquí sabían perfectamente la persona de la que estábamos hablando hoy. Y ahora espero que los que nos estáis viendo el programa pues tengáis un poquito más de idea de quién era aquel de Estes son les belleses de los fogueres de Sant Joan, y de eso que los mayores hablan, ya somos los mayores, Ya somos los Violeta, mayores, ya somos sí. los mayores, pero de los que los mayores a veces nombramos, y a lo mejor diréis, ¿quién era? ¿O de dónde viene la hoguera de José Ángel Guirao? Esa hoguera que ahora está tan en auge, ¿quién era? Pues Él. espero que hoy Era él. haya quedado un poquito más claro. Espero que este programa se vea mucho y espero que este programa quede guardado para que lo podamos recordar muchos años y que dentro de 25, pues oye, que venga ya otro a recordarlo, que venga ya otro a recordarlo, que yo lo disfrutaré. Muchísimas gracias de nuevo a los cuatro. A ti. Y muchísima suerte, chicas, niñas, este fin de semana, ya sabéis, a disfrutar de esa plaza de toros.